Las relaciones entre el clima y los bosques son tan importantes que las características del bosque dependen del clima y el clima depende de los bosques, lo que llamamos relaciones mutuas. En un bosque conviven múltiples individuos. Los vegetales son los más voluminosos e importantes. Los animales, inferiores en número, pero muy influyentes. Los hongos y los microorganismos, los más pequeños que habitan en el suelo entre la hojarasca, igual de importantes, todos ellos con una misión que cumplir. De entre los vegetales destaca el árbol, por su número, por su biomasa y por ser el individuo más visible del bosque. Los árboles crecen de acuerdo con la temperatura y el grado de humedad. La retención de agua en el suelo por sus raíces, el efecto sombra y la evotranspiración por sus hojas regulan el clima. Consumen grandes cantidades de dióxido de carbono, moderando el cambio climático y ayudando a evitar el efecto invernadero. En climas húmedos y calurosos, los árboles crecen más rápido que en los climas secos y fríos. Sucede lo mismo cuando las estaciones son más cálidas y lluviosas. El crecimiento es mayor y prácticamente se detiene en las estaciones secas o frías. De este modo, en una primavera lluviosa y cálida, el árbol aumenta su crecimiento y en un invierno frío y seco, el árbol lo ralentiza. Esta forma de crecer da como resultado los anillos de crecimiento. Seccionando el tronco de un árbol podremos ver los anillos de crecimiento, unos de color claro y otros de color más oscuro, unos más anchos que otros.
Diremos que los anillos tienen una relación directa con el clima. Los anillos de color claro representan las estaciones cálidas y húmedas, primaveras, y los anillos oscuros y estrechos representan las estaciones frías o secas, inviernos. Por lo tanto, cada dos anillos, uno claro y uno oscuro, representan un año en la vida del árbol. Contando los anillos sabremos cuántos años vivió, pero hay más. Teniendo en cuenta la fecha de su muerte y contando los anillos desde el exterior hacia el interior, podremos saber las efemérides en la vida del árbol, teniendo en cuenta que los dos primeros anillos exteriores se corresponden con el año de su muerte y los dos últimos interiores son el año de su nacimiento. Sabemos que los seres vivos crecemos a lo alto y a lo ancho, unos más y otros menos. Supongamos que podemos observar con detalle el tronco de un árbol. Hablando genéricamente, veríamos el cambium, una capa con células embrionarias que genera tejidos de vasos conductores, el xilema y el floema. El xilema, que crece hacia adentro, conduce la savia sucia, inorgánica, desde las raíces hasta las hojas, y el floema, que crece hacia afuera, conduce la savia elaborada, orgánica, desde las hojas hasta otras partes del árbol. El xilema, a medida que envejece, va formando el duramen o madera, que se compone de dos sustancias orgánicas de gran resistencia y dureza, las fibras de celulosa y la lignina que une estas fibras. La corteza cubre y protege la madera. Está formada por cambium suberoso, el floema y el cambium vascular. Algunos árboles tienen grandes cantidades de células suberosas, como la encina y el alcornoque, de donde se extrae el corcho. Los árboles se diferencian de los otros vegetales porque son plantas leñosas y además son capaces de sintetizar moléculas orgánicas mediante la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Es decir, son organismos autótrofos. La madera del tronco y las ramas forman la estructura que los soporta. También necesitan de elementos funcionales como las raíces con las que succionan los nutrientes minerales y el agua, los vasos conductores que los transportan, las hojas que los reciben y los purifican mediante la fotosíntesis y por último el aparato reproductor, las semillas. Los vegetales, al estar anclados al suelo mediante las raíces, no pueden trasladarse, así que se sirven de otros elementos para dispersar sus semillas a las que dotan de estructuras. Estos elementos son la dispersión por el viento o anemócora. Para ello, unas semillas semejan alas, otras pelo y otras algodón. La dispersión por medio de los animales o zoócora, distinguiendo dos formas de hacerlo. La exterior o exozoócora. Para este fin, las semillas están cubiertas de sustancias viscosas como las del muérdago, o dotadas de ganchos como las del agarramoños.
para que se fijen al pelo de los animales. La interior o endozocoria. Aquí las semillas están envueltas en sabrosas y carnosas pulpas con olores muy atrayentes. Cuando los animales comen estos frutos, también ingieren sus semillas, a las que los vegetales protegen con envoltorios que no pueden ser atacados por los ácidos del estómago. Más tarde, el animal las expulsa con los excrementos. La dispersión mediante las corrientes de agua y los ríos, a la que llamamos dispersión hidrócora. Ejemplo, las semillas del bejuco y los cocos originarios de América, que llegan fácilmente a las costas de Europa, siendo transportadas por las corrientes marinas del Golfo. Los árboles, como seres vivos que son, cuando tienen una gran pérdida de savia debido a una herida, la cicatrizan. Para ello, la savia perdida se seca taponando los vasos conductores, mientras sigue creciendo alrededor de la herida hasta formar un callo dejándola sellada. Se puede ver en los árboles podados, sobre todo cuando el miembro amputado es de cierta importancia. Un roble puede llegar a tener más de 250.000 hojas. Absorber en un día unos 600 litros de agua y nutrientes, sintetizar unos 5 kilos de hidrato de carbono y liberar 2 metros cúbicos de oxígeno a la atmósfera. En el Parque Nacional de Secuoyas de California se encuentra el árbol vivo más alto del mundo, se llama General Sherman, y el más viejo, también vivo, que nació en el 2823 a.C. y se llama Matusalén. En España, en la isla de Gran Canaria, en el Jardín Botánico Viera y Clavijo, hay un fósil de pino al que la prueba del carbono 14 fijó la edad en 3075 años, es decir, 1100 años antes de Cristo, y fue descubierto en las cañadas de las arenas en las cumbres de la isla en 1966. 3000 y pico años, sí. Este pino, ustedes ven aquí, precioso, precioso.